Welcome, everyone, and thank you. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión de comunicación virtual de la GFN. Soy Mary Jane Meléndez, soy presidente de la Fresno Foundation. Nos encanta tener más de 200 participantes de más de 52 países el día de hoy. Esperamos que programas como este nos ayuden a mantener la conexión de la red global de bancos de alimentos y continuar con el apoyo para los bancos en el mundo entero. Yo quisiera presentar a nuestro orador principal de hoy, a Raj Kumar, presidente, fundador y editor en jefe de DEVEX y autor de El negocio de cambiar el mundo. Después de lo que él nos comunique, abriremos a pregunta. Les pediremos que utilicen la casilla para preguntas y respuestas. Esperamos recibir tantas preguntas como sea posible y responderlas. Y con eso, Raj, quisiera pasarle la palabra a usted en este momento. Muchas gracias, Mary Jane. Realmente es maravilloso estar con todos ustedes. Sé que esto supuestamente debía tener lugar en Ciudad de México. Yo estaba mirando el mapamundi que estábamos viendo aquí al comienzo para ver que todos ustedes están por todas partes del mundo y yo sintiendo la necesidad de volver a subirme a un avión para visitar muchos de los países donde están ustedes en este momento. Sí, volver a salir al mundo y verlos a todos personalmente, pero por lo menos lo podemos hacer virtualmente y me encanta estar en esta sesión y muchas gracias por esta invitación. Yo creo que es el momento en donde el trabajo que ustedes hacen es todavía más importante. Ustedes lo saben mejor que cualquier otra persona. Pero cuando se escriba la historia de esta pandemia, se hablará mucho de cómo los bancos de alimentos ayudaron a sostener a las personas a través de una de las recesiones globales más impactantes que han impactado las economías del mundo y en particular las personas que están en los escalones inferiores de la economía y el trabajo que la red global de bancos de alimentos y el trabajo que hacen ustedes todos los días ha sido siempre importante, pero todavía más importante hoy día. Es un honor tener esta oportunidad de hablar con ustedes. Ven aquí el libro que Mary Jane mencionó, El negocio de cambiar el mundo, The Business of Changing the World, el libro que yo escribí porque yo he centrado mi tiempo y mi energía en organizaciones como estas, el sector de desarrollo global, el sector humanitario del mundo. Entonces, como periodistas y analistas, estamos viendo lo que está haciendo la Gates Foundation o el Banco Mundial y estudiando lo que está funcionando y lo que no. Y después de trabajar en esto durante los últimos 20 años, he reconocido que la idea original que tuvimos cuando iniciamos DEVEX estaba equivocada. Entonces, me voy a devolver 20 años cuando estaba en la Escuela de Gobierno de Harvard estudiando posgrado y me interesaba tener una carrera que le sirviera al mundo y tal vez los que terminaron trabajando en bancos de alimentos como yo no sabíamos lo que estábamos haciendo. Yo pasé parte de mi infancia en la India y vi de qué se trata el trabajo del desarrollo. Entonces yo sabía que yo quería hacer algo relacionado con ayudar a los necesitados de distintas partes del mundo, pero no sabía exactamente cómo y qué. Entonces empecé allí a preguntar después de que me gradué qué podía hacer, asistí a ferias de carreras donde aparecían firmas de consultorías que querían reclutar estudiantes, pero yo no sabía cómo conseguir un trabajo que me permitiera trabajar en desarrollo. Y lo que me decía la gente era que teníamos que ir a cócteles, asistir a cócteles, pero yo no podía creer que nuestra industria fuera como una especie de club cerrado y que funcionara de esta forma, que tenía uno que generar redes, conocer personas, establecer contactos y que así se podía conseguir un trabajo en este campo. Yo no creo que se hubieran equivocado con ese consejo, pero mis amigos y yo pensamos, ¿por qué no creamos algo que permita abrir esto, que no sea un club cerrado, que tengamos información sobre proyectos, sobre financiación y noticias periodísticas independientes sobre lo que sucede en nuestro sector y tenerlo en Internet? Y hoy tenemos 1 millón de profesionales en el mundo, tal vez algunos de ustedes que son miembros de DEVEX, que leen nuestras noticias todos los días y que tienen acceso a la información para hacer su trabajo. Y durante 20 años de hacer esto,
descubrimos que la disrupción que creamos hace 20 años cuando aparecía la fuerza de Internet, cuando las corporaciones estaban cambiando la forma de hacer las cosas, que esa disrupción no sucedió en el sector humanitario y del desarrollo en ese momento, pero está sucediendo ahora. Y en eso se centra mi libro, ese es el argumento que quiero plantear y de eso les quiero hablar el día de hoy. Y voy a comenzar con un ejemplo. Si todos estuviéramos en el mismo salón, les preguntaría, ¿cuántos de ustedes sabían por qué el año de 1892 fue tan importante en la historia de la humanidad desde el punto de vista del desarrollo global? Y tal vez un par de manos se alzaría porque este es un grupo que sabe mucho sobre agricultura, pero 1892 fue el año de la invención del tractor en Iowa y aquí en los Estados Unidos donde yo vivo, los tractores no son artículos de lujo, son comunes, todo el mundo los utiliza para cortar el césped, pero en muchos de los países del mundo sí los tractores son un elemento suntuario. Seguramente ustedes lo habrán visto como parte de su trabajo y de sus viajes, personas que están trabajando en el campo con las herramientas manuales para preparar el campo para sus cosechas y la cantidad de trabajo físico que eso requiere. Son 40 días de trabajo físico terrible que se dedican en buenas partes del mundo, mientras que un tractor haría ese trabajo en 8 horas. Hace como 5 años había una persona aquí en los Estados Unidos que quiso hacer algo con su vida, hizo su MBA y decidió conseguir un trabajo en en banca de inversión en Atlanta, en Georgia, y se dio cuenta que eso no lo llenaba, no le producía realización y quería hacer algo diferente. Empezó a estudiar, analizar estos problemas y pensó, ¿por qué no podemos tomar la misma idea que hace que funcione para los vehículos y aplicarla en los tractores? Y Hill Oliver, este señor, se fue a Nigeria y construyó una empresa social para Heller Tractors, que es como el Uber para los tractores. Si uno tiene el dinero para tener un tractor, lo puede tomar en alquiler, utilizarlo de manera alquilada y puede pagar también por su uso y tener acceso al tractor para aumentar la productividad y hacer que la finca, la granja sea mucho más productiva. Y resulta que ahora, 4 o 5 años después, el 75% de los tractores en Nigeria utilizan esa tecnología y esto se ha difundido por toda África. Es un ejemplo, y yo doy muchos ejemplos semejantes en mi libro de cómo este momento en el que vivimos ahora es muy diferente en lo que se refiere a hacer el bien en el mundo. Estamos cambiando muchísimo. Anteriormente, hace miles y miles de años, la idea de la caridad, de la filantropía existía. Esa es una idea antigua. La pobreza en la historia de la humanidad ha sido común, no era inusual. Cuando yo nací en 1975, 4 de cada 10 personas del mundo vivían en la pobreza extrema, de acuerdo con la definición del Banco Mundial, que hoy día es $1.19 al día. Y eso se ha reducido hoy al 10% del mundo. Hemos tenido un gran éxito en muchos sentidos, pero todavía hay mucho camino por andar porque 10% de pobreza en el mundo son 800 millones de personas que están con hambre hoy en día. Entonces, hemos logrado un gran avance con la idea de la filantropía que siempre ha existido, que es la buena intención, tratar de hacer algo bueno por el mundo. Esa es la filantropía, pero eso ha cambiado recientemente, ha comenzado a cambiar recientemente, en donde ahora las intenciones no son suficientes. Lo que necesitamos son resultados de la filantropía. Y se ha hablado de la revolución de los resultados en el sector de la ayuda humanitaria y en eso estamos ahora mirando el sitio web de la Global Food Banking Network. Podemos ver un ejemplo de esto. Ahora, no solamente ustedes tienen imágenes bonitas de las personas a quienes están ayudando o de las personas que están entregando alimentos, pero tienen datos, números, cifras, hechos que hablan del rendimiento sobre la inversión, de la oportunidad que se genera con esta actividad de los bancos de alimentos. Y es allí hacia donde va el sector del desarrollo
desarrollo somos una industria de 200.000 millones de dólares con toda la filantropía, la asistencia, la ayuda en el mundo. Tenemos una industria de un crecimiento sustancial y si la hacemos más eficiente, más orientada a los resultados, nos aseguraremos de que las mejores ideas tengan éxito y así se tendrá un mayor impacto y se cumplirán los objetivos de desarrollo sostenible, el segundo de los cuales es cero hambre. Este es el argumento que yo planteo en mi libro y es alrededor de 3 puntos clave que están alterando la forma como trabajamos en nuestro sector. Y el primer punto es el de la competencia. Anteriormente en nuestro campo no había mucha competencia. Ciertamente había algunas organizaciones sin ánimo de lucro, algunas agencias de asistencia gubernamental, pero no hace mucho tiempo, hace 30 años, la industria de la ayuda en su totalidad, casi toda la financiación venía de unos pocos países y sus gobiernos. El gobierno británico, de los Estados Unidos, del Japón, algunos de los países más ricos del mundo que representaban la mayor parte de siglas, la sopa de letras de sigla como CARE, UNICEF, las distintas ONGs del mundo que hacen un gran trabajo. La gran mayoría de esa financiación venía de solo unos pocos de los gobiernos más ricos del mundo y esto ha comenzado a cambiar y ya ha cambiado drásticamente y ahora más de la mitad de los fondos en nuestro campo provienen de donantes, personas naturales, el sector privado. Ha habido un cambio enorme de un mercado que era como una especie de monopolio a una competencia mucho más abierta, una competencia en búsqueda de resultados. Eso no ha sucedido del todo, todavía hay necesidad de mayor rendición de cuentas en este espacio, pero hay más oportunidades con la mayor competencia y les voy a dar un ejemplo. No veo sus caras, no sé si lo sepan, pero yo lo sé por experiencia que muchas personas no han oído los nombres de Sherry Tuna y Danny Moskowitz, que están en Silicon Valley. Moskowitz es uno de los cofundadores de Facebook y cofundador de otra startup de Internet muy exitosa que se llama Asana. Y seguramente no habrán oído el nombre de estas dos personas, esta pareja, pero han generado muchos miles de millones de dólares y se han comprometido a entregar prácticamente todo su dinero a la filantropía. Y en el último año, como ejemplo, ya han estado entregando más dinero que la Rockefeller Foundation y con base en la trayectoria que tienen hasta ahora, seguramente estarán dando más que la Fundación Ford en solo unos pocos años. Entonces, las dos fundaciones icónicas del siglo pasado, la Rockefeller, la de la Revolución Verde y la Ford Foundation, ahora quedaron eclipsadas por una pareja de jóvenes que trabajan en Silicon Valley y ellos están entregando su riqueza con un personal muy pequeño. Ellos no han creado una fundación con su nombre, no son muy bien conocidos, pero están entregando con base en evidencia y datos de lo que sí funciona. Están aportando a la nutrición, a la salud global, solo con base en resultados basados en la evidencia y viendo las oportunidades que no están recibiendo suficiente financiamiento y son un camino, un ejemplo para poder entregar y es una forma de hacer una filantropía que eclipsa la filantropía a los gobiernos en muchas partes del mundo. Ya hay 200 multimillonarios que se han suscrito a la promesa de dar, de entregar la mitad de su riqueza. Obviamente la Warren Buffett y la Gates Foundation son muy conocidos, pero muchos otros están en ese grupo de multimillonarios y el 90% de los multimillonarios todavía no se han comprometido, no se han afiliado a esa promesa a entregar parte significativa de su riqueza. Entonces, dada la escala de la inequidad en el mundo, dada la cantidad de riqueza que hay en el mundo, es bien probable que haya como una gran oleada de dineros que vengan de estos grupos y entren al trabajo sin ánimo de lucro. Y esto cambiará todavía más drásticamente la forma como trabajamos. Es una era de competencia abierta en donde organizaciones como las de ustedes, con base en la generación de datos y evidencia de por qué van a recibir financiamiento, pueden recibir financiamiento. Y por eso es que hay una disrupción en la industria del desarrollo. Otra es la idea de que estamos pasando de una industria mayorista a una industria minorista y el Global Food Banking es un buen ejemplo de industria minorista. Tradicionalmente, en el sector del desarrollo y la ayuda,
grupos de ejecutivos bien intencionados de ONG se reunían en Londres o en Frankfurt o en Tokio o en Washington y planeaban un proyecto y pensaban en, bueno, tenemos cierta cantidad de dinero, tenemos 3 a 5 años de tiempo, estos son los problemas que debemos tratar de resolver y es así como los vamos a resolver con esta o tal solución. Vamos a construir un grupo de consultores y vamos a salir a resolver el problema, pero ese tipo de orientación de proyecto realmente acabó con la visibilidad de las personas que estamos tratando de atender. Las personas con quienes tratamos de trabajar son como beneficiarios, víctimas, en lugar de pensar en ellos como clientes o como socios o como las personas que realmente van a resolver sus propios problemas, personas que serán los agentes de su propio cambio para su familia, su comunidad. Y esa orientación macro, ese nivel macro mayorista de proyecto, mirar regiones, ciudades, países del mundo, realmente eclipsaba la idea de entender lo que necesita el ser humano individual. Y ahora cada vez más, debido a la tecnología, ejemplos como Hello Tractor, que yo les daba de Nigeria, permiten llegar a la persona humana, al individuo, entender sus necesidades y los bancos de alimentos son una forma excelente de hacerlo. Es un enfoque minorista, directo para resolver problemas a nivel individual. Idealmente tenemos que entender las necesidades de ese cliente, conocer sus necesidades, qué tipo de alimento necesitan, dónde lo necesitan, qué está sucediendo en su vida que les permita acceso al alimento. Ese tipo de cosas es una orientación diferente, diferente a la forma como se había desarrollado la industria de la ayuda y el desarrollo y cómo podemos llegar a la persona a través de su teléfono celular, podemos enviarles dinero por vía virtual. Las cosas cambian drásticamente. Les voy a hablar de una organización que se llama Give Directly. El nombre lo dice todo, dar directamente. Give Directly es una idea un poco loca si uno la piensa. Es regalarle dinero a la gente que lo necesita. Y básicamente son un grupo de economistas de Harvard y de MIT que se juntaron para decir, ensayemos esto y podemos hacer imágenes por satélite para mirar a las personas que viven, por ejemplo, en Kenia, donde empezaron el trabajo de ellos, y ver en una aldea las personas que tienen techo de zinc. Podemos suponer que tienen un poquito más de dinero que los que tienen techo de palma. Ellos pueden tener menos dinero y pueden estar viviendo en pobreza extrema y podemos dilucidar cuál es el número telefónico global y les podemos enviar $1,000 por dinero virtual, dinero por teléfono celular sería un dinero exorbitante para una familia que vive con $1 al día. Y lo han hecho, y lo han hecho, y lo han ensayado, y lo han medido con mucho cuidado. Y están viendo en qué gasta la gente ese dinero que les llega de la nada. No es una panacea, pero han podido medir los resultados con cuidado y han entregado $100 millones hasta la fecha directamente a los pobres que viven en la base más baja de la pirámide económica en África y en otras partes del mundo, en algunos experimentos también en los Estados Unidos, y es muy semejante a la idea del ingreso universal, ingreso básico universal, pero esta idea de medir y de poder hablar con el receptor final, entender lo que necesita, cómo gasta su dinero, es muy poderoso, es poderosísimo y crea un referente según el cual cualquier otra intervención se puede medir. Ustedes pueden tener una idea, por ejemplo, para intervención en salud o en educación, pero tienen que mirar, bueno, si yo gasto ese dinero y lo entrego directamente a la persona, ¿cuál sería la diferencia? Y eso nos obliga a todos a competir con esta idea de costo-efectividad o rendimiento sobre la inversión. Es una idea poderosísima, esta idea de la competencia que les mencioné inicialmente y la idea de llegar directamente al cliente, entender sus necesidades y competir por él, que la persona nos diga lo que necesita. Hay un diseño centrado en el ser humano, que es una idea que ha despegado con este concepto, en donde en lugar de que el proyecto se diseñe centralmente en Londres o en Washington, se diseñe con el usuario final. Cuando uno habla, por ejemplo, con alguien que necesita acceso al alimento y uno le pregunta a esa persona, ¿cómo le podemos diseñar un programa que satisfaga sus necesidades? ¿Cuáles son las barreras que usted enfrenta? Y cuando uno adopta ese enfoque, uno descubre que muchas veces es un problema de ciencias del comportamiento, no un problema solo de recursos. Y un buen ejemplo
son, por ejemplo, los toldillos para prevenir la mordedura de los murciélagos y prevenir también mordeduras de mosquitos para prevenir la malaria, por ejemplo. Esto tiene efectos grandes en algunos casos. Seguramente ustedes habrán dormido bajo un toldillo y saben que los toldillos son incómodos, se calienta mucho si es en clima cálido. Y si se tienen niños pequeños, para que se paren, quiten el toldillo cuando tienen que ir al baño. Es difícil, incómodo utilizar los toldillos para evitar las picaduras de los zancudos. Y entonces solo regalar el toldillo puede no funcionar porque puede que la gente no lo utilice. Entonces, tomando un enfoque de la ciencia del comportamiento, hablamos con las personas y les preguntamos, ¿usted por qué utilizaría o no utilizaría un toldillo? ¿Lo podríamos diseñar de una manera que le sea más cómodo y que lo pueda utilizar? Esos enfoques directos son más útiles y son parte de la disrupción que vemos hoy día en el desarrollo global. Es esta idea de hablar con el usuario final, adoptar el enfoque de la ciencia del comportamiento para asegurarnos de que las soluciones en realidad sí funcionen. Quiero terminar para que haya suficiente tiempo para las preguntas. Hay una función de preguntas y respuestas aquí. Por favor, anoten sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con lo que está sucediendo en esta disrupción que les estoy describiendo en el sector de la ayuda y el desarrollo, pero cualquier otra pregunta sobre el desarrollo global, las instituciones, lo que estamos haciendo, cualquier pregunta la podemos responder. Y quiero decir que algunas veces cuando trabajamos en un sector, en este campo, puede ser fácil como mirar otras industrias y ver las disrupciones en otras industrias, pero no reconocer que están sucediendo en nuestro propio espacio. Y es muy común decir, bueno, los periódicos se están quebrando en el mundo, Facebook, por ejemplo, está causando la gran disrupción en el periodismo, o que las pequeñas tiendas o los minoristas se están quebrando en el mundo debido a la actividad de Amazon. Eso es común verlo, pero yo creo realmente que una disrupción semejante causada por dinero nuevo, por sector privado, por filántropos multimillonarios e incluso donantes que donan $5 por teléfono, tecnologías nuevas como las tecnologías que permiten que Heller Tractor o Give Directly funcionen y los nuevos enfoques, las nuevas ideas están produciendo una disrupción en el campo en el campo de la ayuda, del desarrollo, están produciendo una disrupción en lo que hacemos nosotros todos los días y están permitiendo que las buenas intenciones se materialicen, que veamos estas fuerzas que nos permitan desarrollar unos programas verdaderamente efectivos para que podamos competir por más fondos y para poder realmente realizar las mejores soluciones e ideas que hay en el mundo. Y nosotros en DEVES lo que estamos haciendo es fortaleciendo las ideas que están funcionando y hacer una rendición de cuentas. Las personas, las instituciones que no están cumpliendo en momentos de disrupción como este. Con eso quisiera terminar. Sé que no es lo mismo si estuviéramos en una sala todos juntos para generar preguntas, pero estoy aquí dispuesto a oírlos a través del chat. Oírlos, no, ver sus preguntas escritas en el chat. Por favor, anímense con las preguntas y iniciemos una buena conversación. Aquí tenemos una pregunta específica sobre Bangladesh. No soy experto en Bangladesh, pero creo que sí plantea puntos interesantes, quizás para otros también. Y básicamente dice que no hay una legislación para los bancos de alimentos y la responsabilidad de seguridad alimentaria son responsabilidad del gobierno. Entonces, ¿cómo pueden las ONGs hacer eso con la ayuda humanitaria a los donantes? Este es un punto muy importante y hablo de esto un poco en mi libro. Cuando uno piensa en nuestro trabajo, como trabajo de caridad, de filantropía, hacer mi trabajo en una comunidad pequeña, eso podría ser efectivo, pero muchas veces lo que uno ve es que hay unas fuerzas más grandes en acción, cosas como las políticas y normatividad del gobierno, puede ser lo que los donantes y filántropos están financiando a nivel global. Entonces vemos que las ONGs tienen como un lente de política en su trabajo, porque dicen, no es solamente lo que yo hago, sino lo que puedo lograr que el resto también haga conmigo. Y el ejemplo clásico es la Gates Foundation, es la más grande del mundo, aparentemente tiene tanto dinero que no necesitaría el dinero de nadie más. Pero cuando vemos los problemas que ellos tratan de resolver,
que reconocieron muchos años después de iniciar su trabajo, es que incluso a pesar de todos los fondos, no tienen suficientes fondos para resolver todos los problemas, no pueden resolver los problemas de la salud humana, del hambre con su dinero. Entonces, lo que han tratado de hacer es utilizar una parte de su dinero para apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro y otras fundaciones para que otras personas entreguen dinero efectivamente con base en la evidencia, lograr que los gobiernos cambien de política con base en lo que sabemos que sí funciona, para que muchas otras instituciones y muchas otras fuentes de financiamiento se orienten en la dirección correcta para que haya un impacto. Hoy, cuando hablo con los ejecutivos de las ONGs y les pregunto cómo van las cosas, ellos dicen, bueno, tengo tantos empleados y mi presupuesto es así de grande. Entonces, si estamos utilizando la métrica del tamaño de los fondos, no debería ser, porque la métrica importante debe ser la de los resultados, a cuántas personas hemos atendido, realmente los hemos sacado de la pobreza. Y asimismo, en el mundo de los bancos de alimentos, estoy seguro de que si vemos la website del Global Food Banking Network, ustedes están hablando no solamente de resultados en términos del alimento que pueden entregar, sino también en términos de reducir el desperdicio de alimento, cambiar las leyes para que participen más otros actores, pueden ser cosas como lo que plantea Bangladesh de la reglamentación. Entonces, el advocacy es otra fuerza disruptiva nueva en nuestro sector y es algo que deben todos conocer. Yo creo que hay una oportunidad para plantear un argumento a favor de los bancos de alimentos, lo mismo que se ha escrito para otras intervenciones a los donantes internacionales, pero ustedes están compitiendo realmente contra otras iniciativas que están hablando de su rendimiento sobre la inversión. Entonces, ustedes tienen que poder presentar su argumento, su caso claro de por qué los bancos de alimentos sí tienen el rendimiento sobre la inversión, son costo efectivos, son sostenibles y entregan el tipo de resultados que querría financiar una fundación como la Gates Foundation. Hay otra pregunta aquí, si no un tercero para verificar las cifras, no nos arriesgamos a crear cifras solo para satisfacer a los donantes y solo concentrarnos en las cosas que se pueden medir. Sí, esos son puntos importantes y existe ese peligro y lo hemos visto en donde las personas financian las cosas que son fáciles de medir únicamente. Sin embargo, yo creo que estamos en las fases iniciales de esto. Entonces, en este punto, por ejemplo, si firmamos, vemos la pareja Maskovitz, ellos les están entregando cosas o dinero a cosas que son fáciles de medir, pero que también se pueda demostrar que no tienen el financiamiento suficiente. No estamos en el punto todavía en que hay un exceso de financiamiento para las cosas fáciles de medir. Y hay muchos ejemplos como las tabletas de vitamina A, es decir, cosas para las cuales hay mucha evidencia, son poco costosas y tienen alto rendimiento sobre la inversión y que se pueden medir fácilmente. Y aún así no les estamos dando todo el financiamiento que necesitan. Entonces, no hemos llegado al punto en donde nos estamos excediendo en el financiamiento de las cosas que sí podemos medir. Y también más escrutinio, podemos utilizar más escrutinio sobre las cosas que podemos medir. Estamos apenas al comienzo de ese escrutinio. Es fácil hacer, sí, en el espacio de los objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible es mostrar grandes cifras de los objetivos de desarrollo, pero cuando uno mira atentamente encontramos que eso no es real y que no aguanta el escrutinio, Ese escrutinio llegará y llegará para instituciones como la nuestra, como DEVEX. Entonces, yo creo que cada vez se pondrá más énfasis en la verificación de terceros y la calidad de los datos y las instituciones que inviertan en eso y lo tomen en serio, les va a ir mucho mejor en términos de recibir más financiamiento. Tenemos otras preguntas, entonces, ¿cómo podemos comprar su libro? Ah, muy buena pregunta. ¿Y cómo cambiar la mentalidad? Eh, mi libro está en todas partes, en todas las librerías. Sería muy bueno que ustedes puedan apoyar a las librerías locales, pero está en Amazon también, está en el medio virtual, está en Kindle, está en audio, es audiolibro también. Entonces, ojalá lo puedan leer y me cuentan qué piensan. Ojalá podamos tener muy buenas conversaciones al respecto. Muchas agencias a través del mundo
pueden generar una gran conversación respecto a estos conceptos. Me encantará oír ese debate, porque estamos en el momento de diseñar nuestra industria para lograr realmente los objetivos de desarrollo sostenible. A ver, el ingreso universal. ¿Usted cree que los esquemas del ingreso básico universal socaven el trabajo de las ONGs? Si podemos lograr una diferencia con la gente, ¿por qué canalizar el dinero a través de las ONGs? Bueno, podría ser, digamos que tengamos un esquema de ingreso básico universal aquí y que todo el mundo tuviera tener acceso automático a una mínima cantidad de dinero. Hay la probabilidad de que los bancos de alimentos pierdan importancia porque la gente puede ir sencillamente y comprar sus alimentos en el mercado. Eso es cierto, pero yo lo que pienso es que incluso con el esquema del ingreso universal, que casi suena como utópico y perfecto, de todas maneras habrá grandes números de personas que se quedarán por fuera del sistema. Estados Unidos, por ejemplo, personas indocumentadas. Hay 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos. Eh, ¿Dónde podrán tener acceso a dinero si tienen hambre? Entonces, si pensamos en la pobreza solamente como problema de recursos, entonces probablemente que, por ejemplo, la Brookings Institution hizo un análisis, ¿cuántos viven por debajo de la línea de pobreza extrema? Y si solamente chequeamos cuánto costaría, y yo creo que con 66 mil millones de dólares al año era la respuesta. Si se entregara eso, y de hecho es una cifra pequeña, no suena mucho, muy grande, pero yo estoy segura que los que están en esta llamada, que trabajan todos los días en este campo, entienden que la pobreza no es sencillamente un problema de recursos, que es un problema de justicia, de equidad, de derechos. Entonces vemos personas pobres en el mundo y decimos, bueno, hay una razón por la cual la gente que es pobre viene de grupos marginales o tienden a ser mujeres o tienden a pertenecer a minorías étnicas. Tiende a haber una razón de por qué las personas marginalizadas en la sociedad son las más pobres. Entonces no es solo una cuestión de recursos. Hay la probabilidad que sí, algo así como DBI pudiera funcionar. Que el ingreso universal pueda funcionar. Uno tendría que reenfocar entonces los esfuerzos hacia un sector especial de la población. Eso podría funcionar, pero yo no creo que en la retórica de que haya soluciones fáciles para ponerle fin a la pobreza y que vamos a quedarnos sin trabajo nosotros. El trabajo el que estamos haciendo nosotros es demasiado grande. No nos vamos a excluir de ese trabajo y nos engañamos y pensamos así. Estamos hablando de 800 millones de personas que viven con menos de $1,19 al día. Eso es pobreza extrema y el 70% del mundo vive por debajo de los $10. Podemos argumentar qué es pobreza, pobreza extrema. Son cifras arbitrarias, pero hay grandes porciones de personas en el mundo que en circunstancias muy difíciles y habrá un papel para las ONG siempre y lo veremos, el cambio tal vez trabaje con base en nuevas soluciones, políticas oficiales, eso sería buena, pero estará la necesidad allí. Y ahora, ¿piensas que este es un enfoque que no ayuda a los beneficiarios? La respuesta es que sí. Te doy un ejemplo, que es lo que digo en el libro. Noté en el mapa que algunos participantes en esta llamada, que a lo mejor saben más de esto que yo, pero tengo entendido que en Brasil, todos los años las telenovelas que pasan son realmente muy populares y el 25% de la población de Brasil se sintoniza para mirarlo todas las noches. Entonces, hay un experimento de ciencia conductista, la red de Globo, que pasa estas telenovelas. Algunos científicos conductistas vieron qué partes del país tenían acceso a ese canal de televisión y algunas áreas pobres no tenían acceso. Con el tiempo sí, entonces pudieron medir cuando la gente no estaba mirando las telenovelas, cuando sí lo estaba mirando. Y lo interesante es que las historias en las telenovelas, el guión, a lo mejor mostraba una idea, mostraban familias pudientes, en vez de familias con pocos niños, familias que querían mostrar a lo mejor un ambiente más lujoso. Lo interesante es que una vez que las municipalidades tuvieron acceso a ese show y comenzaron a mirarlo, bajó la tasa de natalidad, simplemente por el efecto de observar esas telenovelas que mostraban familias más pequeñas.
las tasas de fertilidad bajaron en un 11% en unos pocos años. Y esto es lo que muestra que es un efecto de modelo, de role model. Y es una herramienta muy poderosa y el desarrollo, las agencias de desarrollo, las organizaciones sin fines de lucro se dan cuenta de esto. Una vez, si a uno le importan los resultados, el abordaje se va a hacer más desde el punto de vista de la ciencia conductista. Y hay una especie de competencia porque las organizaciones que usan estas técnicas están viendo que les va mejor y que les ganan a la competencia. Aquí hay una pregunta en español. Los gobiernos es necesaria. This is basically asking, do we need to have a relationship between... La pregunta es si necesitamos tener una relación entre la sociedad civil y el gobierno, si eso es algo importante. Yo creo, por supuesto, sí, pero depende mucho del contexto. En algunas partes del mundo, a lo mejor estamos enfrentando un gobierno que es una gran parte del problema, y la sociedad civil puede estar luchando, peleando contra el gobierno, y puede jugar un papel importante. En otros casos podemos tener un gobierno más productivo, que hace buenas cosas, la sociedad civil puede aliarse más con el gobierno. De cualquier manera, tenemos que recordar que en el largo plazo, la definición de desarrollo incluye el tener un gobierno representativo, eficaz, que realmente sirve al pueblo. Si no es el gobierno que tiene un día, parte del papel de la sociedad civil es trabajar con el gobierno para que ese gobierno sea más representativo, para que sirva más a la gente. Y la mayor parte de los recursos en esa sociedad van a provenir del gobierno. El gobierno tiene el poder de imponer impuestos, cobrar tarifas, y una gran parte de la definición de desarrollo es un gobierno que está imponiendo impuestos y usando los impuestos para apoyar el desarrollo de todo el país, incluyendo los más marginados en la sociedad, los más pobres. Si la sociedad civil ignora al gobierno, se está perdiendo algo importante. Requiere mover al gobierno, presionar al gobierno, forzar al gobierno, trabajar en asociación con el gobierno, dependiendo de cómo sea el gobierno con el que ustedes viven. Unas pocas preguntas más que están viviendo en español. Sé que tenemos la traducción, pero que impactara la pandemia en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y en la filantropía de grandes empresarios que han sufrido también con la pandemia en sus negocios. So this is a question really about the pandemic and wanting to know how will this Es una pandemic... pregunta sobre la pandemia. ¿Cómo esta pandemia va a afectar el trabajo de la sociedad civil y la filantropía de las grandes corporaciones? A lo mejor algunos de los aliados de esta red que a lo mejor están enfrentando estos problemas debido a la pandemia y sus negocios. Creo que comencemos con las corporaciones. Hay mucha variación. Creo que en este momento las corporaciones más grandes del mundo, las corporaciones, les está yendo muy bien en general. Muchas tienen más éxito por la pandemia, hay más demanda por sus productos, y los negocios que tienen, por ejemplo, acceso a Internet, les está yendo mejor. Pero las compañías que están más concentradas en ciertas partes de la economía, más afectadas, turismo, viaje, negocios minoristas, son las que más están viéndose afectadas negativamente. Entonces, dependiendo de quiénes son sus aliados, de quién reciben fondos, a lo mejor tienen más dinero para distribuir, a lo mejor menos. La industria petrolera le ha ido mal durante este periodo. Muchos programas a lo mejor que tenían de filantrópicos se han visto afectados. Ahora, si están recibiendo fondos de compañías locales pequeñas de tamaño mediano, las probabilidades son que estas compañías pequeñas son las más afectadas de todos, dependiendo de su sector. Compañías pequeñas y medianas en todo el mundo se han visto afectadas por los cierres, la necesidad de quedarse en la casa y demás. Entonces, los servicios que dependen de esas organizaciones locales que los apoyen pueden sufrir más el impacto. Ahora, la filantropía privada, estoy hablando de los ultramillonarios, billonarios, realmente no han hecho más filantropía en esta pandemia. Ha habido más fondos para el desarrollo de vacunas, para actividades sanitarias, pero por su mayor parte, las fundaciones más grandes del mundo están haciendo muy poco enfrentando la pandemia, considerando la escala de la pandemia. Y a lo mejor esto va a cambiar, pero por ahora no han comenzado a ayudar. La gente más rica del mundo que podría hacer algo en este momento, la mayor parte de ellos no han hecho nada significativo. La sociedad civil, yo creo que
hicimos una encuesta a nuestro público, a nuestra audiencia, y lo que vimos que de un cuarto a una mitad de la gente que encuestamos dicen que ellos mismos han perdido su trabajo, conocen a alguien que ha perdido el trabajo en ese sector. Muchos dicen, la vasta mayoría dijeron que sus fondos han disminuido por la pandemia. Algunos lo han visto incrementarse si trabajan más en salud, por ejemplo, pero muchos, la mayoría han visto que sus fondos se han disminuido. La sociedad civil es más necesaria que nunca ahora durante la pandemia, pero va a enfrentar retos en cuanto a disponibilidad de fondos. Algunos ya lo están enfrentando. Y mucho va a depender de lo rápido que podamos salir de esta recesión económica ligada a la pandemia y cuál es el papel que los donantes más grandes de la industria van a hacer. Sí, USAID, por ejemplo, que no lo han hecho para ayudar a la sociedad, Fundación Gates, la Fundación Ford, los filántropos grandes, especialmente los nuevos, sí realmente lo van a hacer. O donantes individuales que nos dan una pequeña cantidad todos los años, se van a sentir limitados por la pandemia en su propia situación financiera y van a donar menos. O sea, hasta ahora el cuadro no es muy alentador. No quiero darles esperanzas falsas. Es un reto para la sociedad civil. A lo mejor lo saben ya ustedes en su trabajo. Continuando. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Fuentes de Ecuador, Sudamérica. Mi pregunta es cómo funciona este sistema de filantropía con Latinoamérica. Y aquí es otra realidad, pero también se pasa grandes necesidades básicas de alimentación y ya no hablamos de la desnutrición de la niñez, sino también familiar. Luis Fuentes, he's from Ecuador. La pregunta fue en español, desde Ecuador. Pasé un poco de tiempo en Ecuador cuando estaba en la universidad, lo quiero mucho, y está preguntando sobre el sistema de filantropía en Latinoamérica, porque es una situación diferente aquí y hay grandes necesidades, especialmente en cuanto a nutrición básica, y no hablamos de desnutrición con los niños o las familias, pero creo que las oportunidades de filantropía son enormes. Hay muchos billones de dólares, casi 10 billones, 10 trillones en inglés, en el mundo, y mucho de eso está en Latinoamérica. Se ve mucho de esta riqueza en países donde hay mucha desigualdad. Latinoamérica es un ejemplo, muchos países de la región que tienen una desigualdad o inequidad enorme, pero hay mucha riqueza en la parte de arriba. Y el aumento de la tecnología, la industrialización, la globalización, todo esto ha hecho que la gente de arriba sea más rica. Entonces, hay una oportunidad, por supuesto, para los gobiernos, para poner más impuestos, crear más recursos a través de los impuestos, pero también, además de esto, de la parte fiscal, hay oportunidad para una filantropía grande y hay mucha gente que está haciendo mucho, pero estamos recién en los comienzos. Pero pienso que va a haber una ola de presión sobre los más ricos en el mundo para que hagan más, porque el nivel de riqueza del que estamos hablando es algo que no tiene precedentes en la historia humana. Hay gente que tiene tanta riqueza que no tienen más nada que hacer con ella que hacer filantropía, no tienen más en qué gastarlo. Sus familias pueden tener suficiente para el resto de su vida, pueden tener islas privadas, botes, aviones, lo que sea, pero aún así le quedan una cantidad de dinero tan impresionante que aún es difícil regalarla. Un ejemplo que doy, por ejemplo, es Michael Bloomberg, que se ha comprometido, está donando unos 800 millones de dólares por año, pero él tiene unos 60 mil millones de dólares, ya está llegando al final de sus 70 y tantos años, y tiene suficiente para toda su vida. Si él quisiera donarlo todo durante el tiempo de vida, tendría que llevarlo al nivel de lo que dona Canadá todos los años como país. Entonces, hay una enorme oportunidad aquí, y es cierto, no está ocurriendo en este momento. Ni siquiera, no hay suficiente dinero para los más pobres, para los bancos de alimentos, pero aquí hay una oportunidad. Creo que todos tenemos la oportunidad y la obligación de hacerlo en este futuro. Un traguito de agua y seguimos. ¿Algunas sugerencias sobre cómo los bancos de alimentos pueden recibir el apoyo financiero de estas nuevas clases de ricos sin interferir? Depende de quién. Hay personas ricas que piensan a la antigua un poco sobre la filantropía
quieren involucrarse mucho, quieren que su nombre figure, quieren sentir que están involucrados personalmente, pero hay otros, especialmente los filántropos más jóvenes, que se basa más en los datos, en la información, lo piensan más como una inversión. Y para ellos lo que hay que hacer es convencerlos sobre el retorno a la inversión, la efectividad, que sea costo efectivo. ¿Por qué darle dinero al banco de alimentos en vez de otra cosa? Y hay que demostrar cómo ustedes pueden apalancar ese tremendo desperdicio de alimentos que ocurriría en la sociedad sin el trabajo de los bancos de alimentos y utilizar para darse a la gente que más lo necesita y cómo pueden utilizarlo para sacarlos de la pobreza. Yo creo que si pueden realmente convencerlos de esto utilizando datos y demás, incluyendo las mejores herramientas existentes, estudios aleatorios controlados, por ejemplo, pueden convencerlos de que esta es la mejor manera. No voy a decir que es fácil, los van a cuestionar mucho y a lo mejor va a ser válido también y tienen que estar listos para responder. Esto requiere una inversión en investigación, requiere una inversión en datos. Y a lo mejor parece el gasto equivocado cuando tenemos gente hambrienta y queremos usar nuestros recursos directamente para esto. Pero es algo que hay que pensar porque hay un potencial de conseguir nueva filantropía si se puede convencer en el lenguaje de una inversión comercial. Gracias, Alan. Muy bien, muy interesante tema. Gracias. No contestaste sobre la mentalidad, lo que dijiste, la mentalidad antigua. Me estaban preguntando algo, no respondí a esta pregunta. ¿Cómo se cambia la mentalidad de nuestro consejo directivo sobre el abordaje antiguo de la filantropía? No respondí completamente a esta pregunta. Una gran parte del problema aquí es, bueno, ¿cómo es ese consejo, esa junta directiva? Tradicionalmente, en las organizaciones sin fines de lucro, el consejo directivo es una combinación de personas que hacen el trabajo, apasionados por el tema, que trabajan realmente en la organización, y otros que simplemente escriben cheques, que están dispuestos a dar su propio dinero para apoyar el trabajo. Y eso tiene mucho sentido, es el modelo antiguo, pero ahora las cosas están cambiando muy rápidamente, nueva tecnología, nuevas fuentes de fondos, nuevas mentalidades que entran en juego y su consejo directivo a lo mejor no está equipado para esto, a lo mejor no saben que están ocurriendo estos cambios, a lo mejor no entienden cómo están ocurriendo. Entonces hay dos cosas a pensar. Una es cambiar el consejo directivo, agregar gente, a lo mejor gente que venga del campo de la tecnología o que represente otros modelos de filantropía. He visto algunas organizaciones sin fines de lucro que dicen, bueno, mi consejo se concentraba mucho en recaudación de fondos, pero ahora tenemos un consejo dedicado, un comité dedicado a eso nada más. Y el consejo directivo hace otra cosa diferente. No es la gente que escribe los cheques, sino es la gente que trae ideas, que tiene redes de personas que nos pueden traer estas mejores nuevas ideas. Parte puede ser cambiar la estructura de la junta directiva o tener el consejo en una conversación como esta, como en mi libro. Muchos de estos consejos directivos en las ONGs tienen que considerar estas cuestiones estratégicas de una manera diferente a lo mejor. Veo muchas ONGs que están pivotando, digamos, cambiando la manera de pensar, buscando nuevas maneras de tener un impacto. Puede ser, a lo mejor puede ser el consejo directivo mismo, tener esta conversación con ellos directamente. Veamos. El Raj de Medellín, Colombia. Mi esposa es colombiana americana, he pasado mucho tiempo en Medellín en el pasado, una hermosa ciudad. ¿Cómo piensan, por ejemplo, cuando no se identifica correctamente la gente que necesita, pues no tenemos la base de datos correcta? A ver, creo que le estás diciendo si estamos ayudando a la gente correcta realmente. ¿Cómo identificamos quién es más necesario? A lo mejor no tenemos los datos correctos para apoyar algunas de estas ideas. O sea, se trata de, claro, tener la idea correcta, pero te voy a decir que hay una revolución que está ocurriendo en la recolección y compilación de datos. Las compañías, estos dispositivos, por ejemplo, hacen que las compañías sepan mucho sobre nosotros.
cantidades de personas en el mundo en este momento que no tienen un certificado, un documento del gobierno, pero eso está cambiando por la identificación biométrica, conectividad de Internet, la banda ancha está llegando a incluso áreas rurales, la tecnología para transacciones monetarias, todos esos datos se almacenan. Entonces, los negocios en mucha parte del mundo saben a lo mejor más sobre la gente a la que quieren servir ustedes que su ONG. Y imagínense esa cantidad de datos, eso va a explotar. Y hay cantidades de problemas de privacidad, cómo salvaguardamos esos datos, especialmente con las personas más marginalizadas del mundo, la gente que a lo mejor está siendo abusada. ¿Cómo identificamos a la gente que está más necesitada? ¿Cómo los encontramos? ¿Dónde están? A lo mejor no sé si eso responde a las preguntas, pero hay que pensar en los datos, no solamente los que tienen hoy en día, sino los que van a tener acceso en unos pocos años, pues eso está cambiando muy rápidamente. El conectar capital con las mejores causas más efectivas es obviamente necesario, pero piensa que hay una posible disrupción, por ejemplo, mercados de bolsa sociales, como por ejemplo eso ha afectado al mercado en estos últimos años. Sí, pienso que hay un potencial. Entonces, hay instrumentos cuasi financieros en nuestro sector, por ejemplo, bonos de impacto social. Se llama un bono, eso confunde mucho. En vez de una ONG que diga, dame el dinero para hacer mi proyecto y luego te digo cuáles son los resultados, es más como decir, muy bien, hago mi proyecto y me pagas dependiendo del resultado. Si los resultados son malos, me pagas menos, si son buenos, me pagas más. Es como un instrumento financiero que se puede negociar, se puede haber un mercado secundario para estos bonos de impacto social. Y finalmente se puede usar mecanismos de mercado para que sea más eficaz. Pero vamos a ver, estamos en un punto en que estos instrumentos se están diseñando ahora, están comenzando a despegar, pero antes de de llegar a estos intercambios, mercados secundarios, hay otras cosas. A lo mejor lo vemos esto en el futuro más distante y podemos a lo mejor invertir como individuo, como donante, uno puede a lo mejor invertir en lo que piensa que son las mejores ideas para ayudar a la gente más pobre. Y hacer este tipo de inversiones, lo mismo que lo harían en el mercado, en la bolsa. Y puede ser bueno mientras haya, por supuesto, rendición de cuentas. Se nos está acabando el tiempo. Creo que me están avisando ya de los últimos 5 minutos. Voy a tratar de responder una o dos preguntas más si puedo. A ver. En ese momento de transición mundial que pasamos toda la humanidad por el COVID-19, el pueblo latino ha pasado grandes generaciones y poca preparación a nivel educativo y profesional. Podemos observar. Si no escuchan la pregunta en español, ahora la va a repetir en inglés y la traducimos al español. Día al día. Y hoy se puede mirar la gran pobreza en alimentación que hacer ante ese problema social y la falta de empleo y alimentación, llegando a la desesperación y violencia intrafamiliar. Okay, well, this is a tough. Es una pregunta difícil de responder. No sé si lo puedo hacer en unos pocos minutos. Voy a intentar. Luis pregunta la crisis que enfrentamos con el COVID-19, especialmente en la comunidad latina, que no ha sido preparada por educación, por avance profesional, y el 70% de la población latina vive el día a día. De un día al otro hay mucha pobreza, incluyendo pobreza alimentaria, no hay falta de acceso a alimentos. ¿Qué hacemos al respecto con este problema social y la falta de empleo, la falta de alimentos que lleva a desesperación, a violencia dentro de las familias mismas? Es una imagen, bueno, general, es una pregunta sobre lo que es el cuadro general. Y podemos llegar a un punto en el que llegamos a la meta de cero hambre, por ejemplo, si lo podemos lograr para el 2030, si podemos realmente llegar ahí, podemos llegar a cero pobreza, que es la meta
para el 2030. Ese es un concepto impresionante. Sí, es un nivel arbitrario de pobreza, $1.90 por día, pero la idea de que en nuestra vida, en esta década, podríamos llegar a cero pobreza es algo inspirador y algo mejor que vale la pena trabajar. Y hay que ver qué es lo que está, pero cuando vemos lo que está pasando es difícil ser optimista. Es un momento muy retador, muy difícil para mucha gente en el mundo. Si habláramos con alguna gente que está diciendo que las cosas van a... Se habla de Steven Pinker, por ejemplo, de Harvard, que ha hablado de esto. Este es el mejor momento para estar vivos en historia humana. La salud humana está mejor. Está todo mejor cuando vemos la historia en general. Pero cuando vemos a la comunidad que servimos, es difícil no ver lo difícil que son estos problemas. Pero hay motivos para la esperanza. Hay gente como ustedes que quiere hacer lo correcto, que quiere hacer algo bueno. Hay soluciones que sabemos funcionan, basadas en las evidencias y que han funcionado en muchas comunidades y en muchas partes del mundo. Y está el dinero, los fondos. No estamos en un mundo pobre, estamos en un mundo de abundancia y tremenda riqueza en el mundo. Nuestro reto realmente es tratar de alcanzar esta posibilidad de cumplir con las metas de desarrollo sostenible, por ejemplo, trabajar en nuestras comunidades, llevar a la política en la dirección de encarar cuáles son los retos más grandes que enfrenta la humanidad en estos momentos. Y no es algo fuera de lo común ver las noticias y el encabezado del día es que vamos a enviar un cohete a la luna o Tesla. Hay gran adelanto en el área en la que vivimos y ahora el 10% del mundo vive en pobreza extrema. Tenemos una desconexión ahora y tenemos que ver la inigualdad es enfrentar esta inequidad, esta falta de desigualdad, que es el momento, el problema más grande del momento. Voy a tener que concluir, veo muchas preguntas muy buenas, pero quiero decir que podemos interactuar en Twitter. Adraj es la dirección, la va a enviar, lo envío a todos. Consigan mi libro si pueden, díganme lo que piensan, qué es lo que, en qué me equivoqué, en qué no. Y evx.com es una organización que cubre estos temas y esto es va a haber un sitio en los libros de historia seguramente para los bancos de alimentos y lo que ustedes hacen para las familias necesitadas en estos momentos. Les agradezco. Creo que Mary Jane ahora está volviendo. Gracias, Raj. Quiero expresarles mi agradecimiento por una sesión fantástica hoy. Gracias a todos ustedes por su participación y las excelentes preguntas y conversación. Quiero agradecerle también a nuestros auspiciantes, el equipo General Mills, Randalls, Cargill, la Fundación Cargill, Radion y todo. Más adelante, Link to a very short feedback survey. una Please take a encuesta de fidelidad que the email se will tomen also include a unos link to momentos. Esto va a incluir también grabación de la sesión de hoy y van a ver entonces, gracias a todos por su participación y por el trabajo increíble que hacen en sus países. Cuídense, manténganse seguros.